están ustedes? Los programas de fin de semana siempre han sido un programa que a usted le gusta ver en Quinta Visión. Traemos diferentes puntos de vista, pero por sobre todo tratamos de que hayan distintas opiniones con respeto de las ideas y con todo tipo de visión. Hoy día a mí un gusto presentar un panel muy interesante. Saludamos en primer lugar el más antiguo, el más viejo, príncipe Tudor de Rementería, don Tomás, ¿cómo está? Un placer, pues señor, de estar por aquí, un gusto. Saludamos al abogado Matías Mundaca. ¿Cómo le va, don Matías? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy contento por estar aquí esta semana. Se puede sentar porque la semana atrás dicen que no se podía sentar, digamos, en la cola. Estoy blandito, no se preocupe. Ah, ya. Saludamos a don Raúl Celis. ¿Cómo está, don Raúl? Ahora no solo constituyente, hermano del diputado más votado de su sector. ¿Cómo está? Bien, muy contento por mi hermano también, por Andrés. Buen resultado y buen rendimiento en general de Renovación Nacional también en la región. Bueno, y como hermano mayor no va a salir a defender con don Carlos Larraín, ¿o no? Bueno, yo ya lo manifesté. Carlos Larraín cumplió un gran papel en Renovación Nacional, pero su tiempo ya pasó. Era como la canción, ese tiempo ya pasó. Y el diputado no reelecto, pero gran diputado, amigo de esta casa, don Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rodrigo, gusto de saludarte, saludar a Matías, a Tomás, a Raúl, y encantado de estar nuevamente en Quinta Visión. Bueno, partamos al tiro con usted, diputado. ¿Qué pasó con el cuarto retiro? Explíquenos la votación. Bueno, se rechazó, se requería un quórum de 93 diputados, tuvo 89 votos a favor, y por lo tanto se archiva el proyecto y no prosperó. Y eso era esperable. Habían varios cambios, se habían anunciado ya varios cambios en un sentido o en otro, pero finalmente no lograron el quórum y ahí quedó el proyecto. ¿Y qué le parece eso a usted? Bueno, yo lo he señalado siempre, Rodrigo, yo lo veo además a diario y lo veo en gente muy cercana, que los retiros realmente son una solución para muchas personas que tienen problemas graves de salud, personas que están salvando su pequeño emprendimiento, personas que incluso han retirado los fondos y los han puesto en otro instrumento de ahorro, y por lo tanto acá el tema no es el mal uso que se le puede dar a los fondos o negar la necesidad que muchas personas tienen de los fondos. Pero sí el problema tiene que ver con el costo que tiene eso para otros, para terceros y para ellos mismos. Por ejemplo, hoy día el fondo DY ha caído sustantivamente, y eso tiene que ver con que las AFP tienen que liquidar instrumentos para poder pagar los retiros. Las personas que están hoy día por retirar, que iban a obtener probablemente una mala pensión, hoy día van a obtener una peor pensión que la que habría ocurrido de no mediar estos retiros. Los créditos hipotecarios se han encarecido considerablemente, y esto tiene que ver con que efectivamente los fondos de pensiones están invertidos en distintos instrumentos financieros. No son usados, como alguien ha señalado varias veces en este mismo programa, no son usados al arbitrio o a la pinta de los empresarios. Están en un mercado que es transparente, que está supervisado por las instituciones nacionales y extranjeras, y eso ha permitido que en Chile, por el gran volumen de fondos que hay, la clase media haya tenido siempre la opción de un crédito hipotecario que ningún país latinoamericano tiene. El país más cercano a nosotros, que es Uruguay, los créditos hipotecarios cuestan un 30-40% más caro que en Chile, la cuota, y el acceso es muchísimo más restringido que en Chile. Y de ahí viene el resto del barrio que no tiene simplemente el crédito hipotecario que ha gozado Chile todos estos años para poder acceder a la vivienda propia. Y el tema de la inflación, que algunos dicen, no, si la inflación es un fenómeno internacional, es cierto, la inflación responde a una restricción de la oferta, producto de los fletes marítimos, pero también si uno le echa más benzina al fuego, si uno le pone más plata a la demanda, aumenta la inflación. Y esos poquitos pesos que algunas familias han utilizado o ahorrado producto del IFE, producto de los retiros, van a lucir mucho menos producto de la inflación. Entonces, yo entiendo la necesidad inmediata de las personas, pero me parece realmente irresponsable. Gracias. Que los políticos hagan campaña con la plata de las personas. Abogado Mundaca, la democracia cristiana votó aparentemente a favor del proyecto y no ganó.
Pero, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opina, por ejemplo, de que en el Chile Today, digamos, en esta cosa que se hace en diciembre, digamos, la economista, una de las economistas de Boric, haya estado allí y le hayan preguntado sobre el cuarto retiro y haya dicho que a ella le parecía que el cuarto retiro es una pésima medida? Bueno, nadie tiene duda que es una pésima medida. Yo creo que el tema aquí no es si es buena o mala, el tema es la oportunidad o no la oportunidad y la necesidad que hay en ciertos grupos importantes de la sociedad en torno a estos retiros que van a solucionar muchos problemas de carácter económico. Este era un retiro que iba a beneficiar específicamente a grandes sectores de la clase media, que es la que representan, ¿no es verdad?, el segmento chileno más endeudado, más comprometido, y el que debe más caro, en términos de que su endeudamiento es un endeudamiento con más riesgo, por lo tanto se pagan tasas superiores. Efectivamente hay un problema que puede ser un detonante, que puede ser la inflación, pero yo creo que la inflación es un costo menor, tiene un componente más extranjero que chileno, y no creo que el retiro o los retiros hayan contribuido mucho a eso. Hay también una contracción en la producción, producto de los problemas de abastecimiento, esto es, en las cadenas de logística, y el encarecimiento enorme, absolutamente monstruoso, de los fletes marítimos. Por lo tanto, yo estaba de acuerdo con el retiro, sin perjuicio de que pienso que efectivamente es una mala política porque contribuimos a financiar un sistema que es un puro ahorro previsional, en el fondo un ahorro privado, pero que nosotros tenemos presente que efectivamente este no es el sistema que queremos y es el sistema que tenemos que cambiar. Así que, bueno, el resultado era esperable, se había escuchado ya bastante en el ambiente de que no estaban los votos para dar el retiro y yo creo que se cumplió el vaticinio, nada más. Raúl Celis. Yo, Rodrigo, siempre he sido contrario a estos retiros. Quizás uno podría haber justificado el primero, pero me parecen una pésima política pública, porque básicamente es hacer políticas públicas a costa de los ciudadanos, sacarle plata a los ciudadanos. Lo que a mí más me molesta en esto no son tanto los retiros, sino que durante 30 años los distintos gobiernos democráticos del país no hayan sido capaces de reformar el sistema previsional. Todos están de acuerdo hoy día de que es pésimo, de que las pensiones son insuficientes. Bueno, ¿y qué es lo que hicieron en el pasado por mejorarlo? Aparte de las pensiones básicas solidarias, estamos de acuerdo, en los grupos más vulnerables sí hubo algunos apoyos, pero resulta del todo evidente, y eso lo saben todos los que participan en política y cualquier economista y en general cualquier persona, que un 10% de cotización es completamente insuficiente. Nosotros tenemos que transitar hacia un 20% a lo menos, sea mixto, no mixto, pero tenemos que aumentarlo a cerca del doble para que podamos tener pensiones dignas. Ese es el problema de fondo, y eso no lo quiso enfrentar ningún gobierno. ¿Por qué? Porque era un tema impopular. Entonces yo creo que ese es el punto donde uno debe enfocarse, la falta de valentía política de haber abordado el problema casi por parte de todos los partidos políticos, casi para un acuerdo nacional previsional y mejorar el problema de las pensiones. Sí. Raúl, pero hay una mezquindad que detrás de eso, no de lo que hizo, pero detrás de la acción de los políticos, que a propósito de lo que tú dices, y a propósito de la constituyente que usted participa, sucede que, ¿y qué habría pasado si la propuesta constitucional de nueva constitución de Bachelet se hubiera continuado? ¿Y qué habría pasado si la proposición
y que lo rechazó el actual gobierno, o que la propuesta de pensión del actual gobierno lo hubiera aprobado la oposición. Don Tomás. Mira, podríamos darle mucha vuelta y hablar mucho, pero yo creo que estamos en Chile en el proceso del cuentacuentos. Esa concertación que confundió la transición con la transacción. Esa derecha que le quedó el terno a medida con los quórum especiales que le heredó Jaime Guzmán y aquí no cambia nada. ¿Eh? Casi recordando al general, no me tocarán, porque si no verán lo que pasa. Yo creo que eso nos ha llevado al ridículo que estamos hoy día, decidiendo el país entre la extrema izquierda, pero la extrema, y la extrema derecha extrema. Y la centro derecha no le queda otra que de rodillas decir, bueno, ya. Y la centro izquierda no queda otra que de rodillas. Y para terminar este espectáculo, tenemos un señor que es otro cuentacuento, que nunca pisó Chile, que tiene otra especialidad que no es pagar su pensión alimenticia, y que el caballero saca, ¿cuánto? 900.000 votos. Entonces quiere decir que tenemos que ir al psiquiatra, porque quiere decir que la sociedad chilena como sociedad está absolutamente desintegrada. Y yo espero que después de la elección, que será el soberano el que se va a pronunciar, todos, y cuando digo todos, tanto de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, o entienden que hay que reconstruir este país, porque lo que ha pasado con este gobierno, la cuenta la vamos a pagar desde el próximo año en adelante. Y la cuenta es muy grande, muy alta, moral, social, económica, de confianza, como no nos habríamos imaginado hace un año atrás. Y este caballero que está gobernando, como le consta a don Rodrigo, que yo lo dije al comienzo de su gobierno, lo eligieron por segunda vez, no es que no lo conocían, ¿ya? Y no salió por sorteo, sino que lo eligieron. Lo eligieron los que fueron a votar y los que se quedaron en su casa y dijeron, yo esta no participo. Gracias. Entonces, ahora, afirmarse que hay que tener mucha voluntad y mucho cariño en cómo hacer las cosas que se nos vienen por delante. a usted que nos está mirando, acuérdese, sin llorar, después que haya votado el 19 de diciembre, sin llorar. Don Luis Pardo. ¿Estás? Yo coincido con Tomás en que el país se ha polarizado. Ahora, yo creo que las magnitudes de los extremos son bien distintas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos hoy día por el lado de Boric es un candidato que tiene una trayectoria que, a diferencia de José Antonio Kast, no ha tenido una conducta clara de condenar, por ejemplo, los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, independientemente de quién los viole. El candidato Boric usaba una polera donde aparecía la imagen de un senador asesinado en democracia, haciendo alarde del balazo en la cabeza. Se reunió con sus asesinos, ha alabado regímenes como los de Cuba y los de Venezuela. Entonces, yo creo que los extremos no son en la misma intensidad que como hoy día los pretenden presentar. Y por lo tanto, si bien es cierto que tenemos dos polos opuestos en la carrera presidencial, no es menos cierto que tenemos una oportunidad cierta de incidir y reconstruir un centro que la centroizquierda abandonó completamente. Yo no comparto que la centroderecha haya corrido de rodillas a ningún lado. La centroderecha ha mantenido una posición de centro, mientras que la centroizquierda, al inicio del proceso del denominado estallido social, ya se dio en temas tan esenciales para la democracia como la condena de la violencia o como el rechazo de las formas de funa que en el propio Congreso estábamos viviendo en esos tiempos, cuando los asesores del Frente Amplio nos perseguían por los pasillos insultándonos. Entonces, yo creo que es cierto que el país se polarizó, pero es cierto también que hoy día tenemos una oportunidad de recuperar la sensatez y empezar a transitar más hacia el centro, y no me cabe ninguna duda que el programa de Kast en el
cual hoy día estoy trabajando activamente, va a ser un programa efectivamente de mayor apertura que lo que fue su planteamiento inicial para la primera vuelta. Matías, siento que es un poco patético mirar hoy día lo que están haciendo los demócratas cristianos. Patético que yo conozco, me acuerdo que el año 65 haber visto ese triunfo, pero le faltaban diputados para sacar por la cantidad de votos que sacó parlamentaria la demócrata cristiana. Entonces, cuando uno ve a lo que está pasando, que por un lado gente como, por lo que dicen las redes sociales, que aparentemente no es fake, demócrata cristiano es demócrata cristiano del talante, del peso, de Rabinet, de Mariana Elvin, de Soledad Alvear, por un lado, apoyan a Kast. Por otro lado, gente como Gabriel Silver o otro que no solo apoyan a Boric, sino que crean insidia de lo que está haciendo. Entonces, esta campaña insidiosa que además le afecta a la democracia cristiana en el medio, ¿qué opina usted como demócrata cristiano antiguo? No tan antiguo como para acordarme de lo que pasó el 65, porque tenía 4 años. Pero yo no siento ninguna incomodidad, porque en verdad nosotros, y lo que ha pasado es producto del desarrollo de un fenómeno político que empezó el 18 de octubre y que terminó en noviembre cuando se suscribió este pacto por la unidad y la nueva constitución. Si nosotros pensamos eso, nosotros concurrimos efectivamente a firmar ese documento, y concurrió también Gabriel Boric a hacerlo, a pesar de que su partido no lo respaldó en eso. Desde luego, entonces, tenemos una coincidencia original. No es un pecado original, es una coincidencia original. La coincidencia es que coincidimos, valga la redundancia, en que el camino de salida de una crisis como la que tenemos es una salida pacífica, institucional y a través de una convención constituyente. Esa es una identidad que tenemos con Gabriel Boric. Y por lo tanto, no podríamos entonces tenerla con alguien como Kast, que es una persona que estuvo con el rechazo, que pretende mantener el orden de las cosas tal como está en los últimos 40 años, y que claramente no manifiesta, y de hecho en su programa manifiesta múltiples dudas de que va a respetar los instrumentos internacionales de derechos humanos, los derechos femeninos, en fin, hasta Matías, creo que... Matías, dígame. Orden. Y le digo al revés. ¿Y está de acuerdo con el desorden que aparentemente en los partidarios de Boric, en las cosas que se han dicho, es decir, en esa, para los demócratas cristianos más antiguos, digamos, en esa inestabilidad que podría aparentar este gobierno juvenil, con esta patrulla juvenil con un presidente de 35 años? Pero ¿de qué se preocupa usted si hay un parlamento que está completamente equilibrado? Es decir, cualquier gobierno, cualquier presidente que salga, ¿no es verdad?, el día en diciembre, naturalmente va a tener graves problemas para poder gobernar, porque efectivamente en el Parlamento hay un empate. Y desde esa perspectiva, entonces, nadie va a poder imponer, ¿no es cierto?, un criterio a rajatabla respecto de las demás personas que no están con ese gobierno. Gracias, entonces, Matías, porque con lo que usted me acaba de decir me queda tranquilo. ¿De qué me preocupo yo? Pues salga Boric o salga acá, está la cuestión empatada, así que estamos en tabla todo. El Raúl Celi. Está muteado. Sí, hay un elemento que no se ha señalado y que a mí me parece interesante. Entre los dos candidatos sacaron un poco más de un 50%, los dos extremos, por llamarlo de alguna forma. Pero hay un 50 a un 46% restante que tienen que ir a buscar. Y ese 46% restante es más de gente de centro, de personas de centro, de votantes de centro. Perdón, Raúl, pero eso sí pensamos que va a seguir votando el 40 y tantos % de la gente. ¿Y los otros? ¿Los que pueden votar y no votan? Bueno, y adicionalmente tienen que ir a buscar otros votos que no se entusiasmaron con ninguno de estos dos proyectos. Yo creo que ese elemento es relevante, porque si uno lo combina con lo que acaba de señalar Matías, que en el sentido que quedó un parlamento bastante equilibrado,
Mi interpretación es que en Chile no existe tanta polarización, que la polarización ha sido un poco creada por las redes sociales que en definitiva, claro, está representada por estos dos candidatos, pero estos dos candidatos son democráticos. Los dos firmaron el pacto por la paz social y una nueva constitución. No son, a mi juicio, ninguno de los dos candidatos que están en el extremo absoluto. Ahora, claro, no me gusta que a uno lo apoye el Partido Comunista, porque ahí sí que estamos hablando de extremos. Y esto mismo se aprecia en la Convención Constitucional. Nosotros con lo que fue la exconcertación, tenemos muchísima cercanía, salvo con el colectivo socialista que se ha acercado más al Frente Amplio. Y fue Chain, por ejemplo, que fue presidente de la Democracia Cristiana. Y ahí yo creo, Matías, que se ha desperfilado un poco la DC. Prácticamente no tiene planteamientos distintos a los nuestros, o el mismo Agustín Esquella, que forma parte de ese mismo colectivo. Yo creo que la tesis de que Chile está polarizado no es correcta, ¿eh? Que hay mucho de apariencia en eso, pero el Congreso demostró, la formación del Congreso, la actual composición del Congreso demuestra que eso no es tan así. Yo no digo con esto que haya que estar optimista respecto del futuro, estamos pasando por un momento difícil, no solamente económico, sino que también político, con bastante incertidumbre, pero creo que el panorama hoy día es mejor que el que había en el país hace 3 meses. Ok, Tomás, nosotros hemos conversado varias veces y conversamos antes de esto. Tú decías, mira, aquí lo que va a pasar es que aquí, o eres de izquierda o eres de derecha. Son tus palabras, no estoy... pero sucede que esta definición se están dando cosas muy poco. Yo lo encuentro de un talante, pero pésimo. Mire, que el papá de él, cuando tenía 15 años, era el partido nazi cuando estaba... O no, que este otro muchacho cuando tenía 20 años escribió en su Twitter, qué sé yo, la retuta, Eso no te recuerda algo, no te recuerda a los titulares de La Tribuna o el Puro Chile, digamos. Mira, a ver, esas son las típicas cantinelas de las competencias electorales. Andan en los canastos buscándole la ropa sucia a todo. Y eso forma parte de la regla del juego, ¿ya? Como es tan ridículo este esfuerzo que hace la derecha de seguir convenciéndonos que los comunistas se comen las guaguas, ¿me entiendes? Yo, aparte de esas guaguas de dulce que andan repartiendo, no lo he visto comiéndose guaguas en Chile. ¿Ah? Y si hay algo que decirle, fíjate que nunca los comunistas estuvieron en este país formando parte de una dictadura, ¿ya? Tienen una visión, tienen una filosofía que yo no comparto y por eso que no soy comunista y no lo he sido nunca. Pero para mí, en la generación joven, me vas a perdonar, pero tienen gente de gran capacidad que además se han puesto en la parada con los viejos, como son la Carol Cariola, la Camila, es decir... Siempre mirando lo bello usted, ¿eh? ¿Cómo? Siempre mirando lo bello. Pero viejo, pero te digo, es que entre ellas dos y Telier, pues, obviamente que el cambio, entonces esa cantinela de que viene el comunismo, ¿me entiendes? Y nosotros somos la libertad, y mira esa cantinela. Pero es la misma, pero Tomás es la misma que vienen los nazis, que el gobierno pinochetista. Sí, entre que gobierne la UDI más renovada, ¿ya? No, pero si es lo mismo que... Oye, es lo mismo que contestara Boris diciendo que él no está aliado con los comunistas. Si está en una alianza con los comunistas. Pero lo mismo que diga, no. Detrás de Kass no hay nadie que tuviera que ver con la dictadura de Pinochet. Entonces, cansaron a la gente con esta suma de tonteras. Y te digo, los reflejos, vieron los gobiernos municipales. El más alto porcentaje lo tiene el Frente Amplio y todavía están preguntando qué es lo que pasó. Porque los anteriores alcaldes lo hicieron pésimo, porque perdieron la confianza de la gente.
Entonces en esto mismo estoy hablando de lo mismo, es decir, hablarlo con tolerancia y no con esa construcción del odio. Es decir, cuando tú me dices, bueno, es que le sacaron que el papá de casa había sido de las SS, no sé qué, como que nadie lo supiera. Y lo mismo pones por el otro lado. Y yo te digo, de eso la gente se cansó y por eso que un porcentaje de gente que votó por este señor que dirige el negocio desde Estados Unidos. Es decir, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, que la gente no cree en nuestras instituciones y en nuestros dirigentes. Los partidos políticos no existen. No existen. De la democracia cristiana, ¿qué queda? El libro de acta y unos cuantos que la firman. Del PPD hasta el libro de acta se lo chuparon. ¿Quién? Entonces, Ya, lleguemos hasta aquí, tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, estamos con Tomás de Rementería. Oye, yo no nombré a nadie, perdón, no te asustes, pero yo no nombré a nadie. Oye, yo no nombré a nadie en esta zona del PPD porque nadie me dio el libro. No, no nombraba a nadie. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con Matías Mundaca, Tomás de Rementería, Raúl Celi y Luis Pardo, que va a partir y después se va a tener que retirar porque va a una reunión, viene saliendo del Congreso y va en su vehículo. Luis Pardo, quiero continuar con usted. En estos días que quedan de campaña aparecen muchas cosas y hay algunas que usted me contó o lo contó aquí recién, digamos, que quiero que aclaremos. Esto de que efectivamente los programas no están hechos en piedra y que usted está trabajando en el programa de CAT para solucionar cosas, ¿va a eliminarse toda esa cosa que le ha dado el carácter de misógino o que le han puesto, etcétera? Cuestiones relacionadas con las mujeres, cuestiones relacionadas con los principios, con una moralidad extrema, en fin. Cuestiones de valores que se han traspasado y que producen un freno? Bueno, yo creo que los valores, los principios que representa José Antonio Kast y la gente que lo secunda, por supuesto que son los valores que ellos tienen y que como toda sociedad democrática tienen que ser respetados de la misma forma que ellos tienen que respetar las demás visiones que hayan de la sociedad. El programa original de José Antonio Kast era un programa orientado a una primera vuelta, un programa que en estricto rigor, y esto es una opinión personal, no era en estricto rigor un programa de gobierno, sino que era una suma de planteamientos, y hoy día, por realismo y por convicción además, de tener una opción cierta de alcanzar la presidencia, ese programa tiene que traducirse en una propuesta que vaya mucho más allá de lo que era el entorno inmediato de José Antonio Kast en la primera vuelta, y eso es lo que está ocurriendo hoy día, y eso es fruto de un trabajo bastante serio. Estamos haciendo todos los representantes de las distintas sensibilidades de la centro derecha y es totalmente distinto de las volteretas que hemos visto en la candidatura al frente. Por ejemplo, los asesores que Gabriel Boric llevó para presentarle al país y decir que iba a ser un gobierno de centro y que iba a ser un gobierno razonable en lo económico, hoy día lo recomendaron no votar a favor del cuarto retiro, pero él votó a favor del cuarto retiro. Efectivamente, esos cambios, en el caso de Boric, a mí me parecen que son demasiado poco creíbles en relación a lo que es su trayectoria. En el caso de Kast, él ha reconocido su error, por ejemplo, respecto al Ministerio de la Mujer y ha manifestado su voluntad de mantener ese ministerio, pero sí de hacer cambios que todos estamos de acuerdo y quienes conocemos el territorio sabemos, por ejemplo, que hoy día hay un servicio de la mujer y un Ministerio de la Mujer que tienen competencia paralela y que genera mucha distorsión. Hay que racionalizar algunas cosas, pero mantener, por supuesto, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Y así en muchos otros órdenes tiene que abrirse a una visión centro que permita cautivar a mucha gente que votó, y con esto termino, votó por él pensando en la necesidad que tiene efectivamente Chile, mayor orden, no solo orden público, sino que mayor orden en general y de mayor estabilidad, pero que no comparte necesariamente el resto solidario. A esa gente hay que ofrecerle un programa coherente, un programa sensato, sin las ideas de la izquierda, pero sí con el aporte que le estamos haciendo desde la centro derecha. Ok, gracias Luis, que te vaya bien.
Matías, de lo que dijo el diputado Pardo, se trasluce una cuestión que yo siempre le he pensado, que probablemente estos dos candidatos que están al frente y que usted tiene que elegir, quizá no pensaban que iban a llegar al frente, o quizás sus programas fueron así una pizarra cuando uno escribe y dice, oye, pongámosle esto ya, bueno, y el porcentaje de crecimiento del PIB, bueno, un 2, no, mejor un 4, no, mejor un 8, ya, por el 4, pone el 8. Y ese cuento parece que en los dos lados. ¿Cuál es la visión que tiene Matías Mundaca? Bueno, es muy común que en los sistemas que contemplan dos vueltas presidenciales hayan un programa para la primera vuelta y otro programa para la segunda vuelta. Aquellos que pasan efectivamente modifican mucho su programa precisamente para obtenernos, ¿verdad?, los votos que no le fueron dados en la primera vuelta. De manera que no es extraño que se modifiquen los programas con miras a la segunda vuelta. Pero en todo caso, y para la tranquilidad de don Rodrigo, que siempre lo veo muy tranquilo, lo cierto es que nosotros nos caracterizamos por tener un sistema institucional bastante fuerte. También es cierto que hemos fallado mucho en el problema del control del orden público, y ese es un costo que va a tener que asumir cualquiera de los dos gobiernos que asuma. Porque ese sí que es una deuda. El control del orden público es una deuda. De manera tal que yo creo que la estructura institucional de Chile es una estructura institucional que va a resistir y tiene la suficiente capacidad de resistencia para sufrir los embates de las tensiones que está viviendo. Como ya optamos por una salida política y no una salida violenta, ¿cierto? Optamos por una vía de construir una nueva constitución. Bueno, ahí tiene que realmente resolverse el problema de fondo, porque estas candidaturas presidenciales no tienen esa virtud, la virtud de pretender resolver el problema de fondo de los chilenos, apenas paliarlo, apenas algunas pequeñas reformas, porque en definitiva, en lo que tiene que cambiar la estructura del Estado y el sistema que regula la economía y todo lo demás tiene que ser la Convención Constituyente. De manera que no hay que asustarse demasiado por cuál sea los dos o cuál sea el resultado de las elecciones, porque objetivamente existe aquí una institución que funciona, una institucionalidad que funciona. Segundo, existen de alguna u otra manera compensaciones o equilibrios o balances que hacen que y sobre todo demostrándolo en la última elección parlamentaria, que efectivamente, como dice Raúl, parece ser que esto no está lo polarizado que parece. Lo que ocurre es que el lenguaje, como decía Gramsci, que parece que resucitó últimamente, el lenguaje crea realidades. Y entonces cuando nosotros recibimos una cantidad de lenguaje proveniente de la extrema izquierda en términos de señalar que hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que refundar Chile, hay que cambiar los símbolos patrios, hay que hacer una serie de cosas, efectivamente la gente se asusta y cree que esto puede llegar a ser realidad. Pero en general, Rodrigo y estimados amigos, yo creo que esta cuestión se va a resolver por la vía legal, se va a resolver por la vía de las elecciones, y otra cosa es con guitarra. El presidente que salga electo va a tener que tener mucha muñeca para poder maniobrar en el conflicto que estamos. Así que yo llamo a la gente a estar tranquila y a votar como corresponde el día 19. Raúl Celi. Sí, a mí me gustaría tener la cuota de optimismo de Matías. Yo no la tengo del todo. Creo, como decía en la intervención anterior, que el panorama hoy, después de las elecciones parlamentarias, sin ninguna duda es mejor que el que se aparentaba hace 3 o 4 meses. Eso mismo lo he visto en la Convención Constitucional, que se han moderado las posiciones, que se ha reconocido por el vicepresidente de la Convención de la conveniencia de respetar el nuevo periodo presidencial, independientemente de quién salga, y también el periodo de los parlamentarios. Ahí hay un par de señales positivas, pero lamentablemente en la composición de la Convención Constitucional hay un grupo que no es reducido, que va a dificultar mucho el quórum de los 2/3,
y que están por una especie de transformación del país casi como olvidándose de los últimos 500 años, desde el descubrimiento de Chile, ¿ah? por Diego de Almagro, o de la conquista de Chile con Pedro de Valdivia. No, todo se ha hecho mal. ¿Ah? Eso a mí me preocupa de la Convención Constitucional, y creo que va a haber una tensión fuerte entre el nuevo Congreso Nacional y la Convención Constitucional. ¿Eh? Creo que ahí va a haber una tensión que yo espero que no pase a mayores, pero ahí yo detecto un problema todavía de gravedad. La gente en la convención, los convencionales sensatos, creo que son más que los insensatos, pero no alcanzamos, a mi gusto, los sensatos, y me incluyo dentro de ellos. No va a ser fácil lograr el quórum de los 2/3. Ok. Tomás. Bueno, escuchar a mi amigo Raúl Celes que lo que pretenden los izquierdosos es cambiar el país desde que llegó Colón a América, incluido Pedro Valdivia y los símbolos patrios y la canción nacional. Eso es una cantinela realmente que coloca a la política lo necesario a nivel del unto, a nivel del suelo. Aquí a la gente lo que le llega son otras cosas concretas, como por ejemplo, que los alcaldes van a salir a vender balones de gas, cuando lo que deberían hacer, ENAP es la que trae el gas, ENAP es el que le vende a estos 3 distribuidores que ahora el ente rector de la economía dice, parece que estarían coludidas estas 3 empresas, ¿eh? Parece, han subido el precio del balón de gas como les da la gana, ¿ya? Y ahora van a salir los alcaldes a repartir de gas, cuando debería ser lo mismo que la benzina. ¿Quién fija el precio de la benzina? Cada bomba de benzina lo fija la ENAP, porque la ENAP sale y compra el combustible afuera. Y en el gas debería pasar lo mismo. Y no hay un regulador del tema. Entonces, tenemos esta broma que ahora se juntan los alcaldes de todo Chile, porque van a salir a repartir gas. Así que van a salir en esto y con el palito golpeándole los balones para vender. Es decir, esa es la chacota que tiene la gente aburrida. No puede ser, ENAP vende a 8 y estaban vendiendo a 26. Ahora ya bajó a 23. Me llegó el balón de gas, 23 lucas. En una cosa esencial de la gente, y eso es lo que no quieren entender, que es lo que tiene aburrida a la gente, y que se ha ido a los extremos, de quienes quieren mantener los privilegios que hay, y quienes dicen, mire, esto tiene que cambiar. Se lo dijeron hace mucho rato, no más AFP. La AFP, un premio Nobel de Economía, dijo, es el fraude institucionalizado a la gente. ¿Por qué eso es? Cuando don Rodrigo, yo discutía con él el tema de los créditos hipotecarios, los bancos tan buena persona, te dan un crédito, te prestan la plata. Mentira, no te prestan nada. Emiten unos papeles de mierda llamados bonos hipotecarios, que esos se los venden a las FB. Y además, cuando venden los bonos, hay una transacción de por medio. Mira, yo rescaté lo que me ocurrió a mí con el departamento donde yo vivo, que conoce don Rodrigo, que yo compré hace 40 años. En un crédito hipotecario, la tasa de interés en esos años, en el 82, era del 16% sobre UF. Y 30% por retardo. Y cuando vendí las letras, fueron vendidas al 85%, es decir, me mandaron a guardar el 15% de entrada al empezar a conversar. Pero como yo no tenía otra oportunidad y lo único que soñaba, yo dije, ahí voy a envejecer, ahí estoy envejeciendo. Esa historia es la que le pasó a la gran mayoría de la gente. Y eso es lo que cansó a la gente. Y entonces
no sacamos nada con buscar culpables ahora, sino que qué medidas tomamos. ¿Cómo me van a decir que la autoridad económica no puede decir, a ver, señor, venga para acá? ¿Por qué usted vende el balón de gas a este precio? Okay. Y no haciendo la chacota a los alcaldes. Eso es lo que tiene cansada la gente. Matías, desde el punto de vista jurídico también hay un tema que no me queda muy claro. Sí, efectivamente, en el caso de la benzina, como dice Tomás, es la ENAP la que fija el precio, pero el precio final viene con la utilidad del distribuidor y los recargos de impuestos corresponden. En el caso del gas licuado, ¿por qué se produce esta diferencia? ¿Por qué, entre comillas, ¿por qué se ha producido tan al chancho esta compañía, digamos? Porque esta cuestión no viene de ahora, o sea, el alza constante del balón de gas viene desde hace un año. Sí, claro, lo que ocurre es que como reclama con justicia don Tomás, lo cierto es que estamos en un estado ausente. Y cuando hay un estado ausente que no se preocupa efectivamente de los abusos que se producen en el mercado y que, por supuesto, desfavorecen a los pobres ciudadanos que están ahí a merced de estos distribuidores de productos de primera necesidad, claramente se producen estos fenómenos. Y claro, y se genera una justa rebelión frente a este problema, ¿no es verdad? Y claro, quienes reaccionan sobre esto son naturalmente los que están más cerca de la necesidad de la gente, que son los alcaldes. Pero también reaccionan de una manera tanto o más equivocada que aquellos que manejan los precios, ¿no es cierto? Primero, porque sabemos que el costo de producir un balón de gas son 45.000 pesos. Y en una ciudad de 50.000 familias, para distribuir hay que tener 3 balones de gas por cada familia. De manera que estamos hablando de que hay que comprar y mandar a hacer 50.000 balones, y eso significa 2.000 millones de pesos. ¿Qué municipio tiene fondos para realizar eso, para dedicarse a ese negocio? Además, la Contraloría ya dijo claramente que los municipios no podían dedicarse a este negocio. Resumidas cuentas, vamos a volver al mismo problema que tuvimos con el CERNAC. Vamos a crear un CERNAC en el Parlamento con dientes, con facultades de fiscalizar, de intervenir, de multar, o vamos a ir al Tribunal Constitucional a pedir que no se dé así ese proyecto de ley y se vete en el Tribunal Constitucional y le quitemos los dientes al CERNAC. Vamos a ir entonces los parlamentarios a crear una superintendencia de combustible, ¿no es cierto?, que regule y fiscalice los precios de los gas. Le vamos a dar facultad y después va a aparecer, ¿no es cierto?, el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Piñera, a vetar esa posibilidad de que se pueda regular de esa manera el precio. El tema aquí es que hay una debilidad en el regulador, y lo hay per se, porque el sistema económico que nos rige, permite una desregulación y por lo tanto permite que se produzcan estas diferencias que son abusivas. Entonces, una vez más, la misma disyuntiva. O queremos un Estado fuerte en la fiscalización y en la intervención de los mercados para evitar abuso, o queremos un libre mercado sin vigilancia, de manera que se sigan reproduciendo los abusos tras abusos, que ya partieron en la AFP, pasaron por el pollo, el papel confort, y ahora vamos en el gas. O sea, y estamos en lo mismo, estamos con organismos estatales sin facultades de fiscalizar realmente los precios y las bandas de precios. Así que hay que modificar legalmente la estructura. Raúl, ahí hay un tema que tiene que ver con la Constitución, o sea, la subsidiariedad del Estado, que en este caso está absolutamente en juego. O sea, la subsidiariedad del Estado tendría tendría justamente que tener un freno para el efecto. O sea, porque hoy día el problema que existe, claro, mercado hay, la gente puede competir. Si una cosa sale muy caro, a lo mejor alguien, si se pudiera entrar al mercado, puede salir a vender, pero los alcaldes no pueden. En ese sentido, digamos, del punto de vista constitucional, ¿qué se puede hacer, digamos? ¿Qué es lo que están pensando hacer? ¿O esto es un tema mayor, digamos, más Estado, menos Estado, intervención del Estado en el sistema económico?
A ver, yo creo que aquí lo que hay no es un problema del modelo económico, ¿ah? Sino que subsidiario es llegar a todos aquellos aspectos donde el Estado no lo hace bien. Hay un problema de... donde el privado no lo hace, donde el privado es donde justamente está la relación entre quién puede acceder o quién no puede acceder a cosas que están reservadas para alguien. Si el Estado puede o no puede hacerlo. Claro, pero no, pero en el caso de la salud o en la educación, que se pueda impartir por privado. A eso me refiero que Sí, se... Bueno, yo creo que el problema ha estado en la fiscalización, Rodrigo, en el control. Hablaban de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Me puedo equivocar, pero por poco. Creo que tiene 3 funcionarios acá, o 3 inspectores. ¿Qué saca uno en una región de 2 millones de habitantes, de casi 2 millones de habitantes, con 3 inspectores? ¿Qué seriedad van a tener esas fiscalizaciones, esas revisiones? Y Yo la creo que Fiscalía Económica, Raúl, y la Fiscalía Económica, la existencia de las comisiones preventivas de la libre competencia, el Tribunal de la Libre Competencia, ¿eso qué? bueno, todo eso es parte de a lo que quiero llegar. Chile creció mucho en los 30 años, pero ese crecimiento debió haber sido fiscalizado en el mismo parámetro, con la misma equivalencia que crecía. Y yo creo que ahí hubo un descuido que no es culpa del modelo, es culpa de quienes, de la clase política en definitiva, que permitió que, de la clase política media, en realidad es culpa del que comete la infracción, ¿eh? Ese es el último responsable. Pero se permitió, con la falta de control, este tipo de abusos. Yo creo que hay que robustecer, y lo he señalado 1000 veces esto, robustecer mucho al Estado en materia de fiscalización, aplicar penas duras, pero penas de cárcel a casos de colusión. Aquí no pueden haber como 2 tipos de justicia, una justicia para el que tiene recursos, una justicia para el que no tiene recursos, penas distintas según si yo tengo capacidad económica para contratar un mejor abogado o no. Creo que esa es una de las grandes deudas de los últimos 30 años, porque el modelo en sí mismo no era el problema fue que no hubo la suficiente fiscalización, robustecimiento, musculatura de un Estado que supervisara y aplicara las sanciones pertinentes, contemplar una legislación para sancionar gravemente a este tipo de irregularidades. Ahora, en la Constitución, ¿cómo se manifiesta? En la Constitución Política del 80, no, que es del 2005, ¿ah? Pues básicamente ahí, ese es con Lagos, el actual texto, no habla del Estado subsidiario. En ninguna parte se habla de que Chile tiene un Estado subsidiario. Pero lo que no me cabe ninguna duda, ninguna, es que la nueva Constitución va a consagrar un modelo de mucho mayor control, con un Estado más robusto, más firme. Se van a garantizar una serie de derechos sociales, por ejemplo, que hoy día no están contemplados, se van a garantizar y se va a tratar también de progresivamente irlos cumpliendo, que no sea una simple declaración, como la declaración de que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre, ¿eh? de contaminación. Claro, es un chiste. No se cumple, claro. Pero yo pienso que esas declaraciones sin ninguna duda van a estar. El temor hoy día no es que estén esas declaraciones de un Estado más robusto, sino que nos pasemos al extremo, ¿ah? De esto de tener un Estado no extractivista, ¿ah? Ir por el decrecimiento. Muchas gracias, Raúl Celis, Tomás de Rementería, Matías Mundaca, también a Luis Pardo. El tiempo se nos pasó rápidamente, pero a mí siempre es un gusto poder conversar, interactuar con usted. Su intervención, su minuto final, Tomás de Rementería. Mira, aquí hay una base fundamental, que en la experiencia que hemos aprendido, la sociedad se divide entre productos y derechos. Los productos que los maneje el mercado y que estén muy bien fiscalizados por los entes del Estado y que cuando los pillan coludidos no los castiguen con clases de ética.
¿Ah? Eso es una cosa. Y los derechos son cosas fundamentales, la educación, la salud, la justicia, el derecho a una vivienda digna, esos son derechos fundamentales que en el nuevo Estado tiene que estar presente si queremos tener una básica convivencia democrática. Y eso se resuelve cuando los chilenos en masa van a votar y eligen quién quiere que conduzca el país. Ya tenemos claro que los chilenos eligieron un parlamento equilibrado. Bueno, que decían quién quiere que conduzca el país, pero eso que vaya la gente. Que no haya un 50% que no vaya a votar, todo lo contrario, que vaya a votar un 70% y decidan el país que quieren y el país que se merece. Muchas gracias, Tomás de Rementería. Matías Mundaca. Bueno, en el mismo deseo de Tomás, yo también pienso y creo y espero que haya un gran número de personas votando en las próximas elecciones, que no nos quedemos mirándonos el ombligo y viendo cómo pasa la realidad chilena por nuestro lado y la historia de Chile por nuestro lado, sin que hagamos nada nosotros por hacer que vaya a uno u otro lado. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, hay que levantarse ese día, hay que elegir, hay que pensar bien por quién se va a votar, hay dos alternativas muy claras y tener claro que pase lo que pase, este país va a seguir existiendo, este país que es de nosotros va a seguir progresando, podemos tener tropezones, podemos tener equivocaciones, como las que reconocía recién Raúl, ¿no es verdad? La falta de regulación de los mercados, pero ya van a venir tiempos mejores y vamos a tener un Estado más justo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Igual, Raúl Celi. Aquí vamos a coincidir con Tomás y con Matías. Yo creo que la clave está en la participación. No tuvimos un 50% de participación en las últimas elecciones presidencial y parlamentarias. Apenas lo hemos superado desde hace bastante tiempo. Y ahí hay un germen de destrucción de la democracia. Una de las formas de mantener la democracia, de robustecer la democracia, es mediante la participación en las elecciones. Después uno que no se queje cuando haya parlamentarios o presidentes que a uno no lo representen. Yo veía a Argentina, que es un país, yo no diría un modelo de democracia, ni mucho menos, pero vota más del 70% de la población en las elecciones parlamentarias. El voto obligatorio, que yo lo pensaba como solución, se da en 13% de los países del mundo. Y también si no va acompañado de sanciones efectivas no resulta. Entonces, no sé si va a ser tan fácil transitar al voto obligatorio. Pero sí lo que es indispensable es la participación de la gente. Las cosas se aprecian cuando se pierden. Nosotros hemos logrado tener una democracia por 30 años, tuvimos problemas severos, hace poco más de dos, el 18 de octubre, fueron salvados por la vía institucional, pero nadie tiene garantizado el futuro. Y una de las formas de preocuparse y garantizar un futuro democrático es mediante la participación ciudadana, a la que yo llamo a todos los televidentes de nuestro programa. Muchas gracias, Raúl Celi, Tomás de Rementería, Matías Mundaca. Raúl, yo recién acabo de ver un informe del PNUD desde el 2009 al 2016, de 199 países, 17 de 199 tenían votación obligatoria, pero en América Latina, con una votación obligatoria, digamos, votación voluntaria mayoritaria, Chile está bajo absoluto de todo el resto. A este país no le ha venido bien. El único país de América Latina que no le ha venido bien lo voluntario. Yo pienso al revés que tú, que debería ser obligatorio. No, yo también se te entendió mal al final, entonces. No, quiero que sea obligatorio, pero creo que okay. Si no ha seguido de buenas sanciones, la gente no va a participar. Ok. Tomás, un gusto, Matías, un gusto, usted que nos está mirando. Bueno, tratamos de hacer una conversación interesante de esta cosa para que ustedes además estén más tranquilos, porque al final está todo equilibrado, así que el Parlamento está equilibrado en las dos cámaras que hoy día tenemos. Si quiere ser tranquilo, pero fundamentalmente vaya y vote. 19 de diciembre, así como la Teletón este fin de semana, usted participe en ella y también participe en la elección presidencial. Que estén ustedes muy bien.